a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. El título del podcast de hoy es 5 tips para manejar mejor tu futuro financiero. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast que va a ser, como digo yo, corto pero sustancioso. Me encanta el tema de hoy. Básicamente desde hace algún tiempo he venido un poco más interesado en todos los temas que tienen que ver con el manejo inteligente del dinero y cómo a través de unos cambios interesantes podemos hacer una mejora de, como les dije antes, el futuro en cuanto a finanzas se refiere. Antes de empezar, quiero que quede claro que no vamos a hablar de que tener dinero te hace una mejor vida, pero sí el manejo que tú tengas inteligente del dinero es lo que te va a dar una better vida. Exactamente. Muchas veces vemos que hay gente que tiene muchísimo dinero, pero al mismo tiempo gasta muchísimo dinero. Entonces a veces no es tanto el balance, digamos, de la gente que tiene muchísimo dinero y la que no, sino más bien que ese manejo de dinero, ya sea poco o mucho, se haga inteligentemente. Claro que sí. Entonces empezamos. El punto número 1 o el tip número 1 lo hemos llamado no gastar todo tu dinero. Para mí esto es algo que tiene un valor bien interesante porque resulta que desde hace muchos años, y yo sé que no me ha pasado solamente a mí, nos ha pasado a muchísimas personas en el mundo, y es que la mayoría de nuestros padres no nos han enseñado a manejar correctamente el dinero. Y de hecho, en muchas ocasiones, apenas llega el dinero a nuestros bolsillos, nos lo estamos gastando. Entonces les voy a contar una anécdota que me sucedió hace muchos años cuando yo estaba en la universidad. Tenía muchos compañeros y pues a muchos nos tocaba trabajar para tener nuestro dinero del mes y a otros pues sus padres les enviaban el dinero. Y resulta que muchos de mis compañeros cuando llegaba el día número 3 después de que recibían su giro, ya no tenían nada, se lo habían gastado todo. Y era básicamente porque no sabían cómo manejarlo. Les picaba el dinero en los bolsillos, por decirlo así, y no, lo que hacían era gastárselo inmediatamente. Entonces, al tercer, cuarto día, estaban buscando a los amigos como yo para pedirles dinero prestado para pasar el resto del mes. Bueno, el punto número 2 hace referencia al presupuesto. Es supremamente importante hacer un presupuesto sobre el gasto que tú vas a hacer. En muchas ocasiones, y como lo dije antes, no se nos educa en esta área tan importante que es el manejo del dinero. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes de nuestras vidas porque todo depende del dinero. O sea, las compras que hacemos, todos los gastos residuales que tenemos como la luz, el agua, el teléfono y todos los otros gastos que tenemos en el día a día. Entonces es importante que tú tengas una planeación adecuada de cuánto dinero te está entrando. Que entiendas cuánto dinero te está entrando para que tengas una planeación adecuada sobre cuáles son tus gastos, en qué estás dedicando determinada cantidad de dinero, si es para tu estudio, si es para el pago del colegio de los niños, si es para ahorrar para unas vacaciones, etcétera. Tú deberías de tener unos rubros distintos y básicamente tener un presupuesto completamente con todos los juguetes, como decimos en Colombia, hacia cada uno de ellos. Yo pienso que una cosa que es interesante acá y que a veces la gente lo ve como muy complicado es que es una cuenta muy simple, o sea, tener uno presente cuánto dinero le está entrando y hacer un ejercicio juicioso realmente de cuál es el gasto que uno tiene, ¿cierto? Todo en referencia, digamos, hay unos gastos que uno definitivamente no puede abolir, pero sí es importante, digamos, si uno ve que al uno, digamos, tener las cuentas de lo que uno está ganando menos lo que uno está gastando, si ese número te da negativo, pues hay algo para hacer, ¿cierto? También, si ese número te da un número pequeño, quiere decir que tienes una capacidad de ahorro pequeña. Y en ese orden de ideas, pues tendrá que haber algunas áreas en tus gastos en donde puedas hacer unos recortes y definitivamente destinar un dinero para ahorrar. Entonces es una cuenta muy simple y es básicamente pues pensar muy bien y saber exactamente cuál es el ingreso que uno tiene, mirar más o menos el gasto que uno tiene. Obviamente dentro de esos gastos uno tiene que incluir diversión, obviamente pues no se trata solamente como de vivir para vivir y no más, pero también, digamos, incluir de manera, digamos, juiciosa, pues los gastos que son de pronto que se van a usar para diversión y tener control sobre ellos, ¿cierto? Digamos, uno no va a estar, digamos, todos los meses
gastando exageradamente en diversión, pero pues sabe uno que de pronto este mes sí, el otro tal vez no tanto. Y bueno, y si finalmente el manejo de tus finanzas te dice que tienes exceso de dinero para gastar en diversión y finalmente también estás ahorrando, pues bueno, pues ese es el caso tuyo y pues bien por ti. Perfecto, aquí yo quiero contarles más o menos un poquitico de cómo hacemos Paula y yo, más o menos el manejo de nuestras finanzas y por qué en muchas ocasiones algunas personas nos dicen, ah, pero ustedes sí que viajan o ustedes sí que están haciendo esto, lo otro, etcétera. Y resulta que nosotros tenemos un pensamiento un poco distinto acerca de la planeación de nuestros presupuestos. El manejo de nuestro presupuesto es simplemente de esta manera, miren. Por ejemplo, nosotros queremos ir, digamos, el próximo año a las Bahamas, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que el viaje a las Bahamas nos va a costar una X cantidad de dinero. Resulta que nosotros no empezamos a decir, bueno, esperemos hasta que llegue el momento de comprar los tiquetes y ahí veremos cómo solucionamos. En el caso nuestro, nosotros siempre estamos pensando en hacer algo adicional para nosotros recolectar o juntar ese dinero para poder hacer la inversión. Es decir, estamos presupuestándonos desde antes, planeándonos hacia el futuro para poder tener esa diversión o ese paseo que tanto anhelamos y así es como lo manejamos. Y yo pienso que eso también se aplica a muchas otras cosas de la vida, no solamente un viaje, pero de pronto la gente sueña con algo que ha querido tener siempre, o quiere comprarse el mejor equipo de sonido, o quiere comprarse el supercomputador. Si uno tiene la plata, pues se la gasta, ¿cierto? Pero sí es de pronto como un modelo interesante planear ese gasto con tiempo y ahorrar de manera tal que en el momento en que se necesite realmente, pues el dinero esté ahí. Sí, el otro día yo escuché un podcast bien interesante de unos amigos míos en Colombia precisamente y ellos hablan sobre cómo hacen el presupuesto las personas que son exitosas o que son millonarias. Y ellos hablan de unos rubros específicos para el estudio, para los gastos de tu casa, para la diversión, para los viajes y para hacer inversiones. Así que ese es un tema bien interesante y de pronto más adelante lo tocaremos más a fondo si es del caso, pero eso era lo que queríamos contarle con este tip de hacer el presupuesto del gasto. Bueno, tip número 3 para que vamos avanzando. El manejo de las tarjetas de crédito y el apalancamiento en entidades crediticias. Ujú. Aquí yo pienso que pasan cosas interesantes. Digamos que el manejo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, nuestra experiencia en Colombia, al manejo de las tarjetas de crédito acá es diferente, ¿cierto? En Colombia siento yo que no es tan sencillo endeudarse como es acá. Siempre que uno, digamos, hace una compra con tarjeta de crédito, generalmente se lo difieren a un número de meses y uno tiene que estar pagando no solamente intereses, sino a uno a capital. Pero en Estados Unidos es diferente. Tú puedes perfectamente pasar un año, 2 años, única y exclusivamente pagando interés y haciendo el pago mínimo de la tarjeta de crédito, lo cual en mi opinión es supremamente peligroso porque hace que perfectamente tú te endeudes sin ningún problema, estás pagando poquita plata y eso hace que de pronto digas, bueno, pues esto no está como tan horrible, no está tan complicado, vamos a hacer un gasto adicional y de pronto se use como la tarjeta sin mucha responsabilidad. Entonces, el hecho, digamos, de que acá en Estados Unidos solamente se tenga que pagar como un pago mínimo, unos intereses pequeños de la deuda que uno tenga, pues es peligroso porque puede causar que uno pues se endeude más fácilmente. Sí, yo pienso que este es uno de los temas más delicados en cuanto al manejo de tus finanzas, porque resulta que muchas veces estamos creyendo que las tarjetas de crédito son como una máquina de hacer dinero. Entonces queremos comprar esto y simplemente sacamos la tarjeta de crédito porque al final vamos a ir pagando solamente el mínimo. Luego al siguiente mes tenemos un gasto adicional, pagamos con la tarjeta de crédito y el mínimo nos aumenta un poquitico, pero seguimos más endeudados. Cuando menos pensamos a la vuelta de 2, 3 años, nuestra tarjeta está copada completamente, ya no podemos comprar nada, nuestro mínimo pago es un poco más alto y desafortunadamente ya esa deuda tan alta no la vamos a terminar de pagar sino en 20, 30 o 40 años porque realmente estamos pagando mucho de interés y muy poquito de abono a la deuda como tal. ¿Vale? Esta es la situación de muchísimas personas. Déjenme contarles que varios de los amigos que tengo y familiares, pues muchas veces nos preguntan o tienen inquietudes sobre cómo se deben manejar las tarjetas de crédito. Y acá les vamos a contar un poquitico cómo nosotros
después de tener un conocimiento más a fondo de cómo funcionan las entidades crediticias y cómo el sistema aquí en Estados Unidos te va envolviendo en la deuda para que sigas ahí enganchado y a la final termines hasta el cuello de deudas. Nosotros entendemos que básicamente uno puede hacer algo que le llamamos apalancamiento en la entidad crediticia. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente nosotros todos los gastos que tenemos los hacemos lógicamente con la tarjeta de crédito, pero porque nos apalancamos en ella. Es decir, y se los voy a explicar muy rápidamente aquí, cuando nosotros vamos a hacer la compra o adquisición de algo, nosotros ya sabemos que contamos con ese dinero. Entonces, al final de mes vamos a pagar, a pesar de que paguemos con la tarjeta de crédito, al final de mes pagamos la deuda completa de la tarjeta de crédito. Es decir, no pagamos ni un solo peso de interés en la mayoría de los casos. Esto resulta de un entendimiento bastante detallado de lo que hace la entidad crediticia. Ella te está quitando muchísimo dinero básicamente en intereses y eso no lo hacemos nosotros. El apalancamiento viene de la siguiente forma. ¿Por qué pagamos todo con tarjeta de crédito a pesar de tener el dinero para comprar lo que queremos comprar? Lógicamente porque muchas tarjetas de crédito te ofrecen puntos de lealtad, te ofrecen millas de lealtad, te ofrecen dólares a cambio de lo que compras, un porcentaje de dólares de regreso, etcétera. Hay muchísimas formas en que las tarjetas de crédito te están enganchando para que tengas una nueva tarjeta de crédito. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, tenemos una tarjeta de crédito que nos acumula millas, bien interesante, y compramos todo con la tarjeta de crédito, acumulamos las millas y al final del mes pagamos la tarjeta de crédito completamente. Es decir, estamos haciendo un manejo inteligente y apalancamiento en la entidad crediticia que al final del mes, nosotros utilizamos nuestro dinero por todo ese mes y lo pagamos al final del mes Exacto. sin ningún interés. Y algo que quiero aclarar aquí, cuando Edwin dice gastamos todo con la tarjeta de crédito, nos referimos a todo, todo, o sea, las clases de los niños, el mercado, la gasolina, todos los gastos que uno hace en el día a día se hacen con la tarjeta, pero porque sabemos básicamente que contamos con el dinero y obviamente hacemos el pago total al final de mes. Sí, y lo mejor es que ya nos hemos dado varios viajecitos por las millas que hemos acumulado y completamente gratis. Eso es un verdadero apalancamiento. Bueno, punto número 4, y yo creo que está muy ligado con el punto número 1, que era no gastar todo tu dinero. El punto número 4 es ahorrar. Creo que la mayoría de las personas, por lo menos en mi familia, en Colombia, y muchos de mis amigos cercanos, no están acostumbrados al ahorro. Siempre están acostumbrados a la plata que les llega, plata que se gastan y al final del mes están en ceros. No tienen la oportunidad de ahorrar. No sé de pronto en tu caso, Paula, cómo es la experiencia que tú hayas tenido. Bueno, yo tengo el papá más ahorrativo de la historia. La verdad es que crecí con una idea y con sí, como con una formación de que el ahorro es algo fundamental. Mi papá siempre decía, le entran 100, guarde 10 aunque sea para ahorrar. Le entran 20, guarde 2 para ahorrar. Él nunca, digamos, él siempre me enseñó que por poquito que fuera, porque uno a veces diría, ay no, pero yo para qué guardo $20 mensuales. Bueno, pues resulta que al final del año usted va a tener ¿cuánto? $140, si ahorra $20 mensuales, más o menos. Bueno, estoy haciendo aquí mis cuentas rápidas, ¿no? $240. $240. Entonces, definitivamente tiene valor. O sea, si al final del año tiene $240, que si de no haberlo hecho no los tuviera, bueno, pues son $240 que se puede gastar, no sé, váyase para un paseo con su familia, váyase para un parque de diversiones con sus hijos. El caso es que la experiencia mía definitivamente con mi familia ha sido de mucho ahorro. Tuve un papá supremamente organizado con el tema financiero y pues bueno, de eso se aprende bastante también. Bueno, y pues gracias a Dios y en el tiempo hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Trabajando en pareja y muy unidos en este tema de que el ahorro es bastante importante para nosotros. Yo les quería compartir aquí en el tema del ahorro cómo nosotros manejamos un poquitico este tema y es que, por ejemplo, en el caso de nuestros trabajos, al final del año nosotros tenemos una evaluación anual de cómo nos desempeñamos durante todo ese año y dependiendo de ese desempeño y dependiendo de la inflación y otros factores que hay en el gobierno, pues se decide o la empresa decide cuánto te va a aumentar salarialmente. Resulta que en muchas ocasiones nosotros hacemos de cuenta que ese salario, ese aumento salarial no existe. Entonces seguimos viviendo con las condiciones que veníamos viviendo antes. Y ahí es donde yo creo que muchas personas tienen un error, pero garrafal. Tienen un error garrafal. ¿Por qué? Porque
a medida en que más les pagan o más dinero les entra, pues creen que tienen más capacidad de gastar y más capacidad de endeudamiento, y cuando menos piensan están, mejor dicho, con el agua por encima de su cabeza. ¿Qué pasa? Que es muy inteligente creer o pensar que uno no ha tenido ese aumento salarial y seguir gastando como venía antes. Ahora, hay muchos libros que hablan sobre una manera inteligente de ahorrar, y es que te pagues tú primero. Por ejemplo, hay un libro bien interesante que yo me leí hace unos cuantos meses, ya casi un año yo creo, que se llama El Millonario Automático, de un autor que se llama David Back. Aquí en este libro, David Back nos habla de lo interesante y de lo importante que es pagarte tú primero, es decir, hacer un ahorro obligatorio. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces de esa manera, esa plata se te va a convertir en plata de bolsillo. Entonces él dice, págate a ti primero, es decir, si tú te ganas, por ejemplo, $1,000 al mes, págate $100 y eso lo dejas como ahorro y haces de cuenta que solamente te está entrando $900. Y así sucesivamente, cuando menos pienses, tú vas a tener al final de año $1,200, los cuales vas a poder invertir en algo que te genere un poco más de dinero, ¿cierto? Totalmente. No, y una cosa que yo veo que es interesante es que obviamente nosotros no hemos tenido la fórmula perfecta siempre. Hemos aprendido con los años, hemos cometido errores, hemos ido aprendiendo, nos hemos apretado en gasto, en fin, yo pienso que esto es como un aprendizaje interesante. La otra cosa que quiero mencionar es que hay ahorros que uno debe hacer, sí o sí. Yo pienso que el tema, digamos, de la pensión es importantísimo. A uno nadie le garantiza que uno va a tener trabajo después de su edad de retiro. Entonces el tema de la pensión, y más importante aquí en Estados Unidos, que no es obligatoria, porque en Colombia es obligatoria y en muchos países de Latinoamérica es obligatoria, pero en los Estados Unidos no lo es. Entonces depende mucho de uno, depende de lo que uno quiera ahorrar. Y en ese orden de ideas creo que es súper importante tener eso en cuenta. O sea, uno no puede garantizar que el futuro está seguro, y pues después de unos años uno ya está cansado de trabajar, no se puede enfermar, pueden pasar muchas cosas. Entonces el dinero del retiro me parece que es un ahorro que es sí o sí. Ahí no hay pues como tal vez sí, tal vez no, no puedo. No, hay que hacerlo. Y como dice mi papá, aunque sea poquito, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Y lo otro es, digamos, si uno tiene hijos, ustedes saben que la educación aquí en Estados Unidos es muy cara, y es destinar un dinero para la educación de los hijos. Yo pienso que eso pasa en todas partes, a menos pues que uno viva de pronto en un país europeo donde el estudio generalmente es gratuito. Em, pero tanto acá como en Estados Unidos como en Latinoamérica pienso que es fundamental hacer un ahorro para el estudio de los hijos. Entonces, si uno tiene esas dos variables controladas, el tema de la pensión y del estudio al menos, pienso que está uno ganando. Y también uno tiene que ahorrar en caso de una emergencia. Ejemplo, alguno de nosotros dos se queda sin trabajo, o alguno, digamos, en pareja, una de las dos personas que tenga el ingreso o la que tenga el mayor ingreso se queda sin trabajo, pues uno debe tener un ahorro suficiente que le alcance siquiera para unos, ¿qué? 5 o 6 meses digamos, para sobrevivir sin ningún problema, porque más o menos eso es lo que se demora uno en volver a encontrar trabajo. Entonces pienso que esas tres cositas hay que tenerlas en cuenta. Sí, yo creo que tocaste un tema, uno de los tres temas, o sea, los tres son completamente interesantes, pero el ahorrar, por ejemplo, en el fondo de pensiones. Ahí yo quiero explicarles algo bien interesante, y es el tema de el ahorro con apalancamiento. Resulta que en la mayoría de los casos aquí en Estados Unidos las empresas te van a hacer una contribución de acuerdo a lo que tú ahorres. Para mí, Edwin Calvache, ese ahorro es un ahorro en apalancamiento. ¿Por qué? Porque la empresa, tú estás ahorrando, por ejemplo, un 3% de tu salario. La empresa te va a hacer una compensación equivalente a ese 3%. Entonces es un dinero gratis que tú estás ahorrando. Exacto, ahí quiero hacer una aclaración. Cuando Edwin se refiere, cuando él dice empresa, es la empresa en la que uno trabaja. Sí, perdón. Sucede que hay muchas, digamos, organizaciones o empresas en las que uno trabaja que le hacen lo que se llama acá como un match, no sé Match, cómo, sí, cómo decirlo en español, como que te emparejan, sí. digamos así, el valor de lo que estás ahorrando con la misma cantidad de dinero o con un porcentaje, lo cual es muy beneficioso. Entonces, si uno sabe de entrada que tiene que ahorrar un mínimo para lograr ese dinero adicional, que le van a emparejar a uno, digamos, si esa es la palabra, pues hombre, yo pienso que es dinero gratis. Sí, lo otro interesante, y el sentido del apalancamiento, es que ese ahorro de pensiones aquí en Estados Unidos está conectado con un sistema que tiene un efecto compuesto. Entonces resulta que, por ejemplo, si tu ahorro del 3%
un ejemplo, X, una cantidad de dinero cualquiera, digamos que sea $100. Tú estás ahorrando 100, la compañía te está poniendo 100, estás ahorrando $200 mensuales. Eso está en un sistema de pensiones que tiene un efecto compuesto en el tiempo, ese interés compuesto. Entonces eso se va generando como una bola de nieve y en el tiempo va creciendo de una manera impresionante. Entonces, entre más joven tú empieces a ahorrar, pues mucho más dinero vas a tener en el futuro. ¿Vale? Bueno, para no alargarnos mucho más, punto número 5, tip número 5, no depender de una sola fuente de ingresos. ¿Qué vas a decir tú aquí, Paula? No, súper importante. A veces, y siento pues digamos en el caso nuestro, tenemos nuestros trabajos, ¿cierto? Que gracias a Dios pues trabajamos para diferentes tipos de empresa, pero también hemos tenido siempre como nuestro emprendimiento a un lado. Quisiéramos a futuro realmente tener única y exclusivamente nuestro negocio, pero siempre hemos tenido como una entradita de más. Y digamos que esa entradita de más siempre que nos ha ayudado a básicamente, digamos, el punto número 4, ahorrarla, ¿cierto? A tener ese dinero ahí para los gastos extras que de pronto puedan salir, a ahorrarla o de pronto para usarla en algo que tenga Y pues hacer un poco como de inversiones. diversión, sí. Bueno, en mi caso, déjeme contarles, nosotros lo hemos hablado mucho, Paula y yo, y creo que llegamos a la misma conclusión, y es que en estos momentos en donde la situación económica no es la mejor en ningún país, en donde la mayoría de personas, perdón, muchísimas personas están perdiendo su trabajo y laboralmente se están sintiendo frustradas porque no encuentran un nuevo trabajo, porque los aumentos salariales no son lo que eran antes. Entonces lo que pasa es que es completamente responsable en estos momentos tener una fuente adicional de dinero, más cuando tú tienes personas que dependen de ti. En nuestro caso, nuestros hijos, y de una u otra forma que a veces ayudamos a nuestras familias. Entonces, para mí es más responsabilidad que otra cosa el hecho de tener una fuente de ingresos adicionales. Entonces, por eso siempre estamos como muy inquietos, muy curiosos de tener unas fuentes de ingresos adicionales. Entonces, hemos tenido fracasos también, ¿cierto? En algunas inversiones que hemos hecho antes, pero como lo dijo Paula antes, ha sido un aprendizaje tremendo. Pero la realidad ha sido que en el tiempo hemos visto cómo ha fructificado todo nuestro esfuerzo y cada una de las cosas que hemos hecho. Entonces, por eso en estos momentos nosotros estamos interesados en tener fuentes adicionales de ingresos y las tenemos de diferentes formas. Correcto. Bueno, yo quisiera hacer como un resumen de de los 5 tips de los que hemos hablado. Número 1, no gastar todo tu dinero. Número 2, hacer un presupuesto para los gastos y, y los ingresos. Número 3, el manejo de tarjetas de crédito de apalancamiento en entidades crediticias. Número 4, el ahorro, que es tan importante. Y el número 5 y el último, no depender de una sola fuente de ingreso. Bueno, para terminar, quiero decirles que las personas que se empoderan de sus finanzas personales se salen del común denominador. Son personas que aprenden a tener mucha más determinación y sobre todo poder de decisión. Y la verdad es que no se desvían de su visión. Correcto. Muchos de los tips que hemos compartido acá, de los libros que ha mencionado Edwin y algunas páginas web que hemos visitado para, digamos, tener un poco más de información al respecto, las vamos a compartir en Sí. nuestra página web. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Better Vida. Ver vida.